Si las estrategias que estás utilizando no te están dando los resultados esperados, entonces hoy ven y aprende algo diferente. Conoce las prácticas que ha seguido el judaísmo desde hace miles de años y que les ha permitido colocarse en el liderazgo de proyectos importantes. Enseñanzas que antes solo eran reveladas a un grupo de la élite intelectual. Esto es Misticismo Judío y Kabbalah, con tu amigo, el Dr. Israel Nicodemos. Buenas noches, amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, yo me encuentro muy feliz de volver a verlos. Yo espero que ustedes también se encuentren con muy buena energía y estén listos para disfrutar este programa. Como siempre, su amiga Leslie Tenorio, transmitiendo desde Proyecto Radio MX. Y bueno, demos la bienvenida al doctor Israel Nicodemos. Doctor, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes, con el maravilloso público de Proyecto Radio y del Centro Kabbalah y de todos aquellos que posteriormente puedan observar esta grabación. Claro que sí, bienvenido, es un honor como siempre tenerlo aquí con nosotros, la verdad es que lo extrañamos cada 15 días. Amigos, les voy a platicar, el programa que tenemos el día de hoy es un programa que la verdad les va a fascinar, porque yo sé que a ustedes les gusta como todo lo místico, como la magia, todo ese tipo de cosas, y justo el día de hoy hablaremos de algo así. El título es La magia prohibida en la Kabbalah. Promete mucho este título, así que pongan mucha atención. Vamos a comenzar, doctor, preguntando, ¿qué es la magia? Bueno, nosotros podríamos definir esta práctica como una serie de intervenciones en las que determinado grupo de personas saben de qué manera es que se puede alterar aquello que nosotros definimos como las leyes que se rigen naturalmente en todo el entorno que nosotros conocemos. De hecho, nosotros tendríamos inclusive que hacer referencia a la práctica de la magia, en el caso de la Kabbalah, citando a todas las historias que nos encontramos nosotros en los diferentes textos hablando bíblicamente, en cuanto a la historia de los acontecimientos en donde hay una intervención, donde puede ser un profeta, puede haber un sacerdote, puede haber un maestro espiritual, que está utilizando nombres sagrados y que generalmente nosotros definimos como milagros. Entonces, seguramente algunos podrían sentir que es un tanto ofensivo el mencionar que un milagro o la práctica mágica son afines, y la verdad es que sí, es así. De hecho, nosotros podríamos partir citando una serie de ceremonias que se realizan directamente en la misma Biblia con instrucciones por parte del Creador, para poner en evidencia algunos casos en los que se quería obtener una respuesta. Mira, te voy a poner un ejemplo. Okay. Y esto lo puede leer la gente ahí en su Biblia, en el libro de Éxodo y en el libro de Números, donde se menciona que cuando una persona tuviese dudas acerca de si su pareja le había sido infiel, el sumo sacerdote tenía que tomar cebada hecha polvo, y tenía que colocarla en un recipiente de agua que hoy podríamos compararla con el agua destilada. Y en ese texto nosotros encontramos textualmente una frase que dice que deberá de pronunciar el sumo sacerdote frente a la persona y le dirá que si ha engañado a su pareja, en ese momento las aguas que va a beber propiciarán que su vientre sea hinchado, que su pierna derecha, su muslo derecho, sea desviado y la persona inclusive morirá. Una instrucción por parte del Creador, del Dios de la Biblia, dada a Moisés, que comparte con el sumo sacerdote y que se aplicaba en el pueblo de Israel. Eso es un ritual que dentro de la Kabbalah se conoce como Maasit, es decir, magia bíblica, que le cuesta mucho trabajo a el religioso aceptar, porque cree que esto es una herejía. Sin embargo,
Nosotros podríamos citar muchísimos ejemplos que inclusive se encuentran incorporados en textos de la misma Biblia cristiana. Y lo digo con mucho respeto a nuestros amigos cristianos, Claro, para que puedan ellos entender que la Kabbalah no es algo satánico o diabólico, o que se enseña algo contrario a lo que establece el mismo Creador. Por ejemplo, nosotros podemos recordar en el libro de Hechos, en el capítulo 5, si no mal recuerdo, el caso de un matrimonio, Ananías y Zafira. Este matrimonio era uno de los integrantes de una comunidad que se estaba formando dentro del cristianismo, que de común acuerdo ellos vendían sus propiedades y lo compartían para que toda esa comunidad tuviera como alimento, vestimenta, etcétera. Entonces, ellos vendieron su propiedad y tomaron una parte de los recursos y solamente entregaron otra correspondiente a lo que se define como los apóstoles. Okay. Los apóstoles se sintieron ofendidos y dijeron, oigan, ¿por qué razón es que ustedes tomaron parte del dinero y no nos lo dieron completo? Por esto que han hecho, los maldicen y se mueren. Sorprendente, ¿no? Porque uno podría decir, pero si ellos eran los dueños, Claro. tenían todo el derecho de tomar una parte si querían o mucho más para hacer uso de lo mismo. Claro. Ahí está escrito en el libro de Hechos. Los cristianos no nos dejarán mentir, es Hechos capítulo 5. Inclusive podemos mencionar otro aspecto de magia, donde el rabino Jesús, en el libro de Marcos capítulo 11, verso 12, observa a una higuera y él quería comer de la higuera, y ese texto dice, observó a la higuera, y debido a que la higuera no tenía frutos porque no era temporada en la que tenía que dar frutos, y no encontró nada, dice que la maldijo y la higuera se secó. Ahí están los textos. Entonces, muchas veces se enfatiza o se desvía o se tergiversa porque debe dar un sentido meramente bondadoso a los líderes religiosos que se encuentran plasmados en la historia bíblica, y no tiene por qué ser así. Nosotros tenemos que poner realmente una atención objetiva y dejar de estar creando parábolas que traten de darle un mensaje positivo cuando realmente la misma Biblia describe que quienes son víctimas, por ejemplo, de un impío, deberían de evitar generar bendición. ¿Tú has escuchado aquellos ¿qué ocurre generalmente cuando una persona le hace daño? ¿Qué frase es la que generalmente escuchas tú, Leslie? Es como, pues, perdónales, ¿no? Deseales el bien a tus enemigos. O bendícelos, ¿no? Bendícelos, sí. Bendícelos. Claro. Imagínate. Hadbe Shalom, significa que el Creador no lo permita. Pero hay una persona que probablemente tú te puedes conducir con los mejores principios, con muy buena rectitud. Seguramente vas a practicar tu vida espiritual o religiosa. Y hay mucha gente que yo sé que así lo hace, que ayuda, que va a sus templos, va a la sinagoga. Pero va a haber por ahí alguna persona en el trabajo, un vecino, personas que no están contentos contigo. Tú no les has hecho nada. ¿Y qué sucede? Bueno, te hacen la vida imposible. Y mucha gente va con sus líderes religiosos y le dice, oye, ¿qué tengo que hacer? Es que la Biblia enseña que debes de bendecirlos. Recordemos que la Biblia está manipulada y tiene muchos textos que fueron incorporados, fueron manipulados intencionalmente para que la gente fuese doblegada, fuese sometida. Sí, claro, para como Así es. Entonces, ¿qué sucede? Si tú le dices a un enemigo que lo vas a bendecir es Benedicto. Claro. Es como estar diciendo, quiero que te vaya bien, enemigo, a ti que me quieres hacer daño. Para que acabes conmigo. Que acabes conmigo. Entonces, no. De hecho, hay un salmo que la gente puede buscar ahí ahorita en el corte, vayan por su Biblia. El Salmo 109, que lo lean completo y se van a dar cuenta cómo es que el rey David describe de qué forma pide que sean destruidos los enemigos. Pide que sus enemigos sean muertos,
que los hijos de sus enemigos sean dispersos, que no tengan éxito en los negocios, que no haya quien les dé sustento, que su mujer también perezca. Imagínate lo que está diciendo acerca de eso. Ahora, todo esto, que son malos edictos, van acompañados de una serie de ceremonias y de rituales que se han mantenido ocultos durante muchísimo tiempo y de los cuales ahorita vamos a hablar alguno de ellos para que tome nota, porque por primera vez vamos a hablar sobre la Kabbalah Masid y la Kabbalah Clipótica, para que la gente sepa qué es lo que realmente enseña la Kabbalah y por qué razón es que se censuró desde el siglo XVI. Wow, yo les dije que el programa del día de hoy estaba espectacular. Así que amigos, no se vayan, nosotros tenemos que ir a un corte súper rápido, pero por favor, yo les voy a pedir que ustedes saben que este espacio también está abierto para ustedes. Lo que ustedes deseen opinar, si tienen alguna duda, pregunta, alguna sugerencia, nosotros después del corte vamos a leer todo lo que ustedes nos hayan compartido. Y bueno, por favor, no se vayan porque el programa se está poniendo cada vez mejor. Volvemos. Muy bien amigos, pues como yo se los dije, era un corte súper rapidísimo porque la verdad es que esto está cada vez mejor. Espero que hayan traído su libretita y su pluma para anotar con detalle todo lo que nos va a platicar el doctor Israel. Antes de ir al tema de, bueno, lo que estábamos hablando, nos manda un saludo Clarena Elizabeth desde Colombia y nos pregunta cómo se quita la mala suerte. En un momentito vamos a responder tu pregunta y vamos a comenzar. Nos había comentado que existían algunas ceremonias para poder realizar todo este tipo como de maldiciones, ¿no? Sí, nos habían enseñado como la parte buena de si alguien te hace algo, pues bendícelos, o inclusive hay una frase muy, muy conocida que es, pues si te dan una bofetada, pon el otro lado, ¿no? Algo así, la verdad es que no soy como muy buena para las frases. Pero sí, ¿por qué doblegarnos de esa manera cuando una persona nos quiere hacer daño? Y no poner un alto o no combatirlo, sino como desearle todo lo bueno, ¿no? Todavía dar nuestra energía positiva y lo bueno, porque siempre es como menciona, ¿no? Es que das lo que tú tienes. Pero pues yo creo que todos tenemos dos partes, ¿no? Tanto que tenemos como el angelito y aquí hay que nos está diciendo, no, haz esto, ¿no? A ver, platícanos, doctora, acerca de eso. Yo creo que para esto vamos a tener que poner un ejemplo. Okay. Fíjate que dentro de las enseñanzas de la Kabbalah hay una práctica que se define como pulsa de Nura, que se traduce como látigos de fuego o lengua de fuego. Este ritual se dio a conocer en internet por el caso de un primer ministro de nombre Ariel Sharon, que estaba promoviendo el que parte de la comunidad observante, que son judíos que se dedican al estudio de la Torá en Israel, fuesen incorporados al servicio militar nacional. Okay. Ya se estaba gestando esto, obviamente, para aquellos que estudian temas de la Torá o de la Biblia. Se sabe que toda vida es sagrada. Y sobre todo hay una conciencia y una perspectiva diferente. Sabemos que generalmente los ejércitos se encuentran al servicio de los poderosos. Realmente no es que exista el patriotismo, eso es una mentira de la que ya hablamos en algún tiempo, donde la gente muchas veces va a morir por defender los intereses políticos o de gente poderosa que desafortunadamente no beneficia en absoluto al soldado que va a entregar su vida. Pero bueno, ese es otro tema. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Se quería obligar a que ellos realizaran este tipo de acciones, que fuesen y matasen al supuesto enemigo. Entonces, debido a que no se podía razonar y convencer a este primer ministro, se utilizó la Kabbalah que se define como clipótica. Kabbalah Masid es un nivel de la Kabbalah que muy poca gente conoce y de la que muy pocos maestros hablan. Solo la mencionan, pero no explican las partes prácticas que están censuradas. Entonces, y la parte donde se retira el alma con este tipo de rituales cabalísticos es el aspecto clipótico. ¿Cuál es la diferencia de la Kabbalah Masid y la Kabbalah clipótica en este tipo de prácticas?
nosotros aprendemos dentro del judaísmo que para que, por ejemplo, nosotros podamos abrir un Sefer Torah, unos rollos de Torah, que es los 5 libros de Moisés, tienen que estar presentes 10 personas, que se conoce como un minyan. Bueno, esas 10 personas pues representan la luz y les asisten ángeles. Bueno, contrario a esto, en el ritual de Pulsa de Nura, 10 rabinos, conocedores de la Kabbalah, van a un panteón y en lugar de convocar a ángeles, convocan a entidades o almas desencarnadas, podríamos llamar entidades que murieron y que describe el Zohar, no deben de tener un periodo de haber fallecido mayor a 11 meses. Porque hay textos que se llama Gilgul Neshamot, la rotación de las almas, nos describe que cuando un alma muere se encuentra durante 11 meses todavía rondando en este mundo físico, no ha trascendido. Entonces lo que hace este minyan, y tome nota porque eso nunca se ha expuesto en internet, y ningún maestro lo ha expuesto, ahorita estamos traduciendo textos en un seminario especial de formación rabínica. Cada uno de estos 10 rabinos que se reúnen en el panteón en un horario de rigor, el horario de rigor se conoce cuando ha caído el sol, 6, 7 de la tarde-noche, Okay. hasta la medianoche. Ese es el horario en que las emanaciones negativas con mayor fuerza se encuentran rigiendo en todo el mundo. Entonces cada uno de estos rabinos se acercará a un, no sé cómo se llama, sepulcro, y va a realizar una ceremonia en donde se va a colocar en donde se encuentra descansando el resto de la persona una prenda, cabellos, fluidos o algo que haya tenido contacto con la persona. En este caso, obviamente se consiguieron vestimentas de Ariel Sharon utilizadas y se hace un convenio. Como las almas que no han trascendido, que tienen 11 meses o menos de haber fallecido, necesitan trascender, los rabinos hacen un convenio y entonces mencionan que van a hacer un Kadish de duelo, una Shiva, que es una serie de rezos, en favor de estas almas que se encuentran en un plano intermedio. Ese plano intermedio nosotros lo conocemos como Yetzirah. Okay. El mundo de Yetzirah es un universo donde se encuentran muchas entidades que muchos podrían llamar de baja vibración o de bajo espectro. Entonces, ¿qué sucede? Estas almas son momentáneamente controladas por los cabalistas utilizando nombres sagrados. Y estas 10 emanaciones van a visitar directamente a la persona que está actuando impíamente. Que eso quede muy claro. La Kabbalah clipótica se utiliza cuando una persona es impía. Si se quiere operar para afectar a una persona justa, se podría hacer. No podemos decir que no funcionaría. De hecho, por eso se prohibió. Porque estas mismas instrucciones se pueden realizar en contra de alguien que probablemente no ha hecho ningún mal. Okay. ¿Sabes qué? Pero como me caíste mal, entonces yo lo que voy a hacer es utilizar este recurso para poder afectarte. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Que los sabios tenían que tener una preparación previa. Esta preparación consistía también en que deberían de colocarse un cintillo de lana cubriendo su ojo derecho para que únicamente el izquierdo, que está relacionado con el rigor, con una esfera del árbol de la vida que se conoce como Geburah y que está representando a una entidad que se llama Samael, sea aquella que sea convocada para la ejecución de un juicio riguroso hacia la persona. Y entonces, ¿qué sucede? Es enviado y estas entidades comienzan a deteriorar la salud de la persona. Ahora, recordemos nosotros que hay un poder en la conciencia colectiva. En los textos bíblicos se menciona que cuando 10 personas o más se ponen de acuerdo en algo que deseen realizar, les será otorgado por el Creador. De hecho, una práctica de Kabbalah Masid vamos a tenerla próximamente presencialmente en la Ciudad de México, en Polanco, el 29 de marzo. Para quienes quieran asistir, van a tener ahí material exclusivo, que volvemos a mencionar que jamás se ha expuesto, y que les vamos a mencionar por qué razón es que el poder de la conciencia colectiva puede afectar de forma positiva o negativa
según el contexto de cada persona. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo al ritual de pulsar en Ura, las personas tienen que grabar un símbolo en el lienzo que se van a colocar cubriendo un ojo. Y después van a emitir un rezo en hebreo, que es el que va a desencadenar a estas entidades espirituales. De hecho, esto lo podemos nosotros comprobar. ¿Por qué mencionamos que se envían entidades que enferman? Recordemos nosotros que cuando el rey Saúl desobedece al Creador, la misma Biblia en el libro de Samuel describe que el Creador le envió un espíritu para atormentarlo. El Creador envía espíritus para atormentar a la gente. Y también Él mismo es el que sana. Entonces, ¿qué sucede? Estos recursos de la Kabbalah son una serie de instrucciones que se debe tener muchísimo cuidado a quien se le enseña. Mencionamos hace un momento, en el siglo XVI, cuando se prohíbe la enseñanza de la verdadera Kabbalah, porque hoy mucha gente encuentra clases de Kabbalah en internet, sí, pero claro. es Kabbalah yunit, teosóficas, filosóficas, de psicología, motivacional, a manera de coach, y es maravilloso, aquí mismo lo hemos compartido. Pero cuando la persona se sigue adentrando y comienza a investigar y comienza a desenterrar todo el conocimiento, se pregunta el de por qué razón es que en el siglo XVI el rabí Isaac Luria, junto con los miembros del Sanedrín, deciden censurar esta práctica. Dicen, no, esto no se tiene que enseñar a la gente porque se puede utilizar, como mencionamos, para beneficio propio. Y entonces la gente podría estar realizando malas prácticas, que de hecho, aún, aunque se haya censurado la Kabbalah Masidi y la Kabbalah clipótica en ese siglo, de todas formas, hubo muchísima gente que la tomó de diferentes fuentes, y por eso encontramos en diferentes partes del mundo a mucha gente que realiza prácticas de hechicería, de magia, que buscan dañar a las personas, y que es verídico. O sea, realmente hay mucha gente que se encuentra padeciendo males porque alguien les transfirió una maldición. Vamos a explicar un poquito, por ejemplo, de qué forma ordinaria es que se puede transferir un mal a una persona. Vamos a decir el procedimiento, no vamos a decir los nombres sagrados que se ocupan, eso ya se dará de forma privada, sí, pero claro. Por ejemplo, es muy común escuchar que en los museos se encuentran muchísimas piezas de joyerías, ¿no? De piedras que son muy caras, que en su momento alguien poseyó, pero que se encuentran registros en donde se menciona que cuando alguien los utilizó, la familia completa moría. Las personas enfermaban o morían muy jóvenes, entonces lo que deciden es mejor exponerlo al público, mantenerlo aislado para que no se rompa, sino que se controle esa maldición. De hecho, nosotros podemos ver que esto es cierto. Citando nuevamente las fuentes bíblicas, nosotros recordemos que hubo una ocasión en la que el Creador envió al rey Saúl a conquistar una nación, a destruirla, y le dijo, ve y destruye todo y no traigas nada, deja todo lo que encuentres ahí. El rey Saúl tomó entonces todo el oro que había ahí. Él pensó que no era malo, desobedeció. Entonces, ¿qué sucede? Él no lo iba a tomar para sí mismo, dijo, no, lo voy a poner en el templo del Creador, lo voy a presentar como gratitud. Y en cuanto lo llevó, cayó una plaga en el campamento de Israel. Y el Creador le dijo claramente que cada una de esas prendas que él había traído estaban adheridas de una maldición. Esa maldición trajo plagas. Ahora, ¿qué sucede? Hoy, siguiendo los principios fundamentales de la física y la mecánica cuántica, sabemos nosotros que tenemos la capacidad de transferir a través de las ondas vibracionales y las moléculas nuestras emanaciones a cualquier artículo. Fíjate que hay un texto talmúdico que nos menciona, que casi respondiendo un poquito a la pregunta que nos hicieron. Mucha gente de pronto se pregunta, ¿por qué razón le comienza a la gente a ir mal de un tiempo para acá? Sí, claro. Hay gente que, a lo mejor como a mí me gusta muchísimo coleccionar antigüedades. Entonces, pero el Talmud nos dice claramente que muchas veces la gente no sabe que esos artículos tienen adheridas emanaciones negativas, y que, por ejemplo,
Si una persona falleció y tenía una prenda de oro que siempre utilizaba o de otro material, y mientras falleció lo utilizó y la persona, alguna persona toma esa prenda y lo utiliza, lo más seguro es que esa emanación, esa enfermedad comience también a afectar a la persona. Wow. Entonces el Talmud menciona, dice que tenemos que tener muchísimo cuidado con los artículos que nosotros llevamos a nuestra casa. Por ejemplo, el Talmud menciona que si nosotros tenemos animales disecados, estamos atrayendo maldición para nuestra propia vida, porque no estamos permitiendo que el ciclo de vida, toda vida es sagrada, continúe también para la etapa de transición que debe de seguir todo ser vivo. Entonces, ¿qué sucede? Si una persona, por ejemplo, toma un anillo, una moneda, en alguna ocasión dimos una clase en la que muchos se desconcertaron, les dio miedo, yo creo, y está bien. Si no, uno no está preparado para este nivel de conocimiento, mejor dejarlo ahí. Pero comentamos, por ejemplo, y esto es Kabbalah, vuelvo a mencionar, es Kabbalah Masid muy avanzada, únicamente para personas que tengan un conocimiento muy amplio. En Kabbalah Masid se enseña, por ejemplo, que una persona puede tomar una moneda en su mano derecha y transferir y concentrarse en todas las emanaciones negativas que tiene. Se pronuncia un nombre sagrado, no lo vamos a pronunciar, y cuando se pronuncia ese nombre sagrado, toda esa emanación se transfiere a la moneda, y la persona puede ir y dejar esa moneda en un lugar donde otra persona llegue y lo tome, y entonces se genera un desprendimiento de emanaciones negativas y la persona se llevó esto. Esto es muy común inclusive en la cultura popular aquí en México. ¿Has visto que mucha gente de pronto hace como limpias utilizando huevos? Sí, claro. O sí, plantas. Sí. Bien, entonces es exactamente lo mismo. Inclusive las personas llegan a percibirlo. No es superstición, porque habrá personas que inclusive siendo profesionistas podemos darnos cuenta que efectivamente puedes pasar en algún lugar donde alguien dejó algo y aunque no creas, llega más tarde, tienes una jaqueca, un dolor de cabeza, y dices, pero ¿por qué razón? Y de pronto no es que tú creas en ello, pero sí dices, bueno, y si haces memoria, dices, pues pasé cerca de ese lugar. ¿Acaso mi abuelita de hace muchos años tendrá razón cuando decía que me habrá dado un aire, como dicen por aquí en México? Pues eso no es casualidad, realmente todas esas emanaciones negativas se adhieren utilizando esas vasijas y pueden afectar y estar transfiriendo daños de forma paulatina o pausada en la persona, y de pronto se puede llegar a manifestar de manera más visible cuando ya la sintomatología llega a modificar alguna parte del cuerpo físico de las personas. Wow, bueno, pues no sé si ustedes estén igual de sorprendidos que yo. La verdad es que esta parte efectivamente no la habíamos tocado. Sin embargo, pues es bueno porque justo este programa es para eso, para que ustedes conozcan justamente todo lo que abarca la Kabbalah. Yo tenía la pregunta de ¿por qué estaba prohibida? Bueno, hoy ya, ahorita ya lo tengo bien explicado. Creo que todos sabemos el por qué. Y yo creo que no es que deba de estar prohibido, porque al final del día, diario vemos a gente haciéndole mal a otra gente, ¿no? Es algo que con lo que vivimos diariamente. Entonces, el tener ese conocimiento, pues digo, sí, obviamente puede hacer que más gente lo realice, pero no creo que sea algo como para que esté súper prohibido o la gente que lo estudie esté como, ay, eres malo, ¿no? Porque haces cosas, o sea, como lo repito, hay gente diariamente haciendo daño a toda la gente, maldiciendo, y pues es algo con lo que hemos convivido día con día, ¿no? Es importante que ustedes, si van a realizar alguna de estas prácticas, como bien lo mencionaba el doctor, pues sean con todas las características y especificaciones que se tienen que realizar, que tengan una preparación, porque esto no es para poder hacerlo de un día para otro. Hoy estamos muy acostumbrados a ver videos en YouTube y ya todo el mundo es médico y ya todo el mundo es abogado y ya todo el mundo es todo. ¿Por qué? Porque ya tomó 3 sesiones en YouTube. No, señores, esto no es así. También requiere de ciertas preparaciones. Usted nos mencionaba hace un momento que va a haber alguna conferencia acerca de esto, donde se va a hablar.
¿Cómo podemos asistir? ¿Nos podría dar los datos? ¿Cuándo va a llevarse a cabo? ¿Cualquier persona puede entrar? Claro, de hecho les compartimos un WhatsApp que es el 55 19 38 76 41 o en www.centrocabala.org. Ahí el área de comunicación les estará comentando cómo pueden participar. Ok, chicos, así que si ustedes están interesados en este tema y les gustaría adentrarse, un poco más a lo que es este tipo de cábala, bueno, yo los invito a que ya sea que se comuniquen al número de WhatsApp que nos acaban de proporcionar o a la página de internet para que ustedes puedan asistir a esta conferencia que yo les prometo que les va a encantar. Chicos, tenemos que ir a un corte, por favor, sigan enviando sus comentarios. ¿Qué opinan acerca de esto? Por favor, compártanos todo su sentir. Nosotros regresamos en unos momentitos, por favor, no se vayan. Ok, bueno, pues nosotros regresamos, como se los comenté, fue algo muy rápido, fue un corte muy breve y tenemos muchísimos comentarios. Nos preguntan si de alguna forma se puede revertir todas las bendiciones que se brindaron a nuestros enemigos. O sea, por ejemplo, los que teníamos la idea de sí, efectivamente desearles el bien cuando te están deseando el mal, poner la otra mejilla para que te den el otro golpe. ¿Existirá una forma de revertirlo, de no estarle dando como más, pues más salud, más éxito y más abundancia a esa persona que te quiere destruir? Bueno, pues yo creo que es suficiente con que dejemos nosotros de estar enviando bendiciones a aquel que está actuando impíamente hacia nosotros. Y hay un nombre que dentro de los 72 nombres del Creador se pronuncia como Yeliel. Yud Lamed Yud es un nombre que significa o está relacionado con recapturar todas las chispas de luz que nosotros llegamos a dispersar. Entonces esto nos ayudaría a nosotros a que todo lo positivo que hemos estado dejando en diferentes lugares nuevamente vuelva a nosotros. Pero creo que lo más importante es que cambiemos el chip y dejemos de estar repitiendo que le vaya bien al que te procura el mal. Porque volvemos a mencionar, ahí está el Salmo 109, la gente puede leer esos textos, y incluso puede leer la gente el libro de Segundo de Reyes, capítulo 2, en el verso 23, donde se habla acerca de cómo este mismo profeta convocó uno de los nombres. Ahí está, que la gente lo puede leer, donde se menciona que hubo un grupo de jóvenes que lo estaban agrediendo, lo estaban ofendiendo, y dice que el profeta Elías invocó uno de los nombres sagrados de Dios para maldecir, fíjate, así dice, para maldecir, utilizando los nombres sagrados de Dios, a aquellos jóvenes, y entonces aparecieron 2 osos y mataron a 42 jóvenes. Está en la Biblia. Entonces la Biblia dice claramente que es lo que hacían los profetas. Entonces, pues es lo que se recomendaría. Ok, y por ejemplo, también nos preguntan si se tiene que hacer como alguna oración o algo así, como para protegernos de ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, yo una pregunta personal, ¿cómo saber si hay una persona que te está haciendo daño? Bueno, en la Kabbalah siempre tomamos en cuenta el aspecto racional. Okay. Es decir, mira, han existido muchos casos en donde de pronto las personas nos comentan, oiga, creo que una persona me está haciendo brujería, por ejemplo, ¿no? Pues generalmente, en las sesiones individuales que también tenemos, preguntamos, oiga, a ver, ¿por qué razón cree usted que alguien podría estarle realizando algún tipo de mal? Entonces, ¿qué es lo que generalmente nosotros hacemos? Lo que generalmente nosotros hacemos es preguntar un poco sobre los antecedentes de lo que ha estado viviendo la persona. Entonces le decimos, a ver, ¿tiene ya usted un diagnóstico médico? Entramos con el tema anímico, el aspecto de la psicología. Inclusive muchas veces les pedimos que nos muestren el tipo de estudios que ha tenido, y cuando definitivamente incluso los médicos dicen es que la persona no tiene nada. Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a
llevar a cabo un procedimiento para identificar si efectivamente hay alguien que intencionadamente le haya podido dañar. Sigamos con el ejemplo de Kabbalah Masid. Supongamos que una persona que va a pretender dañar a alguien que no conoce el temor del Creador, decide tomar probablemente algún mechón de cabello, algún fluido, alguna prenda de vestir para dañarle. De esto, ¿te acuerdas que hablamos un poco en alguna transmisión sobre física y mecánica cuántica? Así es. Y hablábamos sobre el efecto del ADN fantasma y cómo es que también el efecto huésped que investiga el doctor Parnia nos demuestra que nuestro ADN fuera de nuestra vasija física puede ser alterado y puede propiciar estados de angustia, de estrés, de tristeza, de temor, de miedo en la persona. Imagínate, Leslie, que de pronto tú tomas por aquí un vasito con agua y llega alguien que conoce mecánica cuántica y se lleva tu vasito y comienza a maldecir ahí donde se encuentra tu ADN. Tú dirás, esto no puede ser posible, esto es supersticioso, eso yo no creo. O mucha gente diría, no, es suficiente con no creer en eso. Pues no es cierto. ¿Por qué razón? Porque la física moderna nos enseña que se puede afectar utilizando tu ADN, aunque tú estés en tu casa. Tú ya te fuiste del estudio y aquí nos quedamos con tu vasito y de pronto dices, ¿por qué de pronto estoy de malas? ¿Por qué de pronto tengo una cefalia? Bueno, el doctor Parnia ha demostrado que sí es posible. Entonces esto ya no es ni siquiera magia o brujería, es ciencia pura. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona no encuentra las causas, médicamente hablando, psicológicamente hablando, que podrían estar propiciando un mal, ahí podemos darnos cuenta de que es probable que alguien esté utilizando un conocimiento antiguo. No siempre tiene que ser Kabbalah Masid. Podría decir que puede ser un derivado, porque la Kabbalah Masid podríamos mencionar que dentro de las diferentes ramas de magia, de hechicería que existe en todo el mundo, vudú, santería, etcétera, la Kabbalah Masid y la Kabbalah clipótica es como la más fuerte. De ahí se derivaron todas las demás, y esto está incluso escrito en la misma Biblia, y lo describe muy bien el Zohar. Entonces, pero imagínate, si alguien que tomando el conocimiento residual puede afectar a una persona, imagínate a alguien que conoce la Kabbalah clipótica, claro, puede dañarlo todavía muchísimo más fuerte. Entonces, cuando hay algún tipo de afectación donde de pronto las personas dicen, bueno, me alimento bien, llevo una vida saludable en medida de lo posible, y de pronto la persona comienza como a secarse. Entonces, ¿pero por qué está pasando? ¿Por qué estoy perdiendo peso? No tengo ni anemia, no tengo ningún tipo de problema según los médicos. ¿Qué está sucediendo? Ahí es donde una persona puede preguntarse. O si de pronto una persona es exitosa, va bien en sus negocios, va bien en sus empresas, y de pronto de la nada se trunca. De pronto, y los cambios son muy evidentes, porque puede tener muy buenos resultados y de pronto bajan evidentemente los ingresos. Ahí ya hay afectaciones. Entonces, todo esto, volvemos a mencionar, se encuentra explicado precisamente en los textos de la Kabbalah, y que, volvemos a mencionar, pueden ser utilizados o se utilizan generalmente para cuando una persona es impía y está buscando hacer algún mal. Son prácticas permitidas por el Creador, donde Él mismo da las instrucciones, pero donde volvemos a mencionar, afortunadamente, vamos a llamar que una ventaja del hebreo es que mucha gente no lo habla. Claro. Muy poca gente, y mucha gente estudia hebreo, pero es hebreo moderno, no es hebreo bíblico. Y muchas de estas instrucciones, afortunadamente, también se encuentran en arameo. Entonces va a ser muy difícil que una persona ordinaria pudiese utilizar la Kabbalah Masid o la Kabbalah clipótica para poder generar un daño. Entonces, por eso mencionamos que este nivel de conocimiento es como muy exclusivo. Inclusive la gente que practica
este tipo de enseñanzas generalmente va dirigida para aquellos que son rabinos, para aquellos que son rabanit, maestros o maestras, que tienen un conocimiento previo de la Cábala. Pero bueno, vamos a dar oportunidad de responder saludos, preguntas, porque Sí, seguramente claro hay que muchas sí. dudas. Tenemos saludos desde Campeche y también nos preguntan que si hay forma de que no se te regrese una maldición de la Cábala. ¿Hay alguna forma? ¿Este tipo de maldiciones se regresan para empezar? Bueno, lo que sucede es que nosotros debemos de entender que en los niveles elevados de la Kabbalah no existe el bien y el mal. Es decir, solamente hay un resultado que es producto de los actos que una persona generalmente realiza. Entonces, en el aspecto de la Kabbalah Masido, de la Kabbalah clipótica, solamente hay resultados. Entonces, esto no trae generalmente algún tipo de... En la Kabbalah se llama tikkun, que es como una ley que retorna, Claro. producto de los actos negativos. Entonces, si una persona no hace esto de forma malintencionada, no va a generar ningún impacto. Pero si una persona utilizase, por ejemplo, este conocimiento para dañar a alguien más, que sepa que lo primero que está presentando es su cuerpo como un intermediario para que por ahí baje la emanación, y esa emanación primero se queda en usted y va a llegar en alguien más, pero primero queda en la persona cuando se utiliza de forma impía. Ahora, hay formas en las que nosotros podemos convocar estas emanaciones y que no nos dañen, sí. Para esto hay instrucciones en las que una persona tiene que conducirse con cierta rectitud, o más bien con mucha rectitud, porque Claro. eso nos va a exentar de que las emanaciones de rigor se adhieran ante nosotros. Ok, yo preguntaba hace un momento, antes de que nosotros entráramos al aire, si se pide algo a cambio. Ok, para poder obtener una respuesta, siempre hay un a cambio de. En este caso, por ejemplo, mencionamos, si alguien quiere retirar a una persona impía de ese sendero que está afectando a alguien más, pero tiene que ser en beneficio de alguien más. Como mencionamos un momento, si esta persona es impía, está haciendo un daño. Entonces tú estás buscando que no siga haciendo más daño, y por eso en el caso de Pulsa de Nura se retira la vida de la persona, se retira la que se conoce como Neshama, y entonces ya no puede afectar más a un grupo de justos. Entonces en esos casos siempre va a ser que nosotros procuremos un resultado positivo, que seamos conscientes de que hay personas que son impías y que si continúan, el Eterno no lo permita, por ese sendero pueden dañar a gente inocente. Entonces, para evitar el daño de gente inocente es que se ocupa la Kabbalah clipótica. Ok, ¿y existe algún día en especial como para poder realizar eso? Claro, hay días especiales en los que se puede realizar este tipo de prácticas. El árbol de la vida, el Zohar, nos describe, por ejemplo, que en los días martes, siguiendo los horarios del calendario lunar, son los días en los que generalmente la emanación del rigor y del juicio inquisitivo opera con mayor fuerza. Entonces son los martes en horario de rigor, y la forma en la que se puede restaurar a una persona sería en lo que en el judaísmo, en la Kabbalah, se conoce como Shabbat. En estos 2 días se encuentran 2 emanaciones correspondientes con el universo de Yetzirah, y que nos va a permitir operar para poder beneficiar a una persona. Es decir, hay una forma en la que alguien podría operar impíamente, pero la Kabbalah Masid nos permite que en Shabbat se pueda rescatar o anular las afectaciones que hay por parte de las personas. Pero pues volvemos a mencionar, van a haber muchas preguntas que vamos a poder resolver el próximo 29 de marzo, donde va a estar Leslie, nos vas a acompañar a Leslie. Así Entonces, es, claro que sí. Vamos a estar ahí resolviendo todas esas dudas, y vamos a estar hablando de temas que no se exponen.
Ok, ya lo saben amigos, este es para el 29 de marzo. Ya compartimos hace un momento el número de WhatsApp y también la página donde ustedes pueden contactar para poder asistir a esta conferencia que será el sábado 29 de marzo. Si ustedes están interesados en conocer un poco más acerca de este tema de la Cábala, pues nosotros los invitamos a que puedan asistir y ahí poder resolver todas estas dudas. Como bien lo mencionábamos hace un momento y lo mencionaba muy bien usted, doctor, todo esto requiere de un estudio previo. No es algo que ustedes quieran hacer por sí solos o por lo que ustedes ya escucharon. Obviamente todo esto es con un estudio previo. Y bueno, pues qué mejor que poder hacerlo con el doctor Israel, el cual le agradezco muchísimo el programa del día de hoy. Solo para finalizar, quiero comentar que efectivamente yo no tengo el conocimiento, justo por eso el doctor es el que nos está compartiendo todo esto y pues bueno, les agradezco mucho el que hayan asistido, el que nos vean como cada 15 días y nosotros amenazamos con volver. El programa de hoy estuvo genial, espero que les haya gustado. Tanto como a mí, muy interesante. La verdad es que creo que fue uno de los programas en los que más tuvimos como ese contacto con la gente, ¿no? Donde sí preguntaban, más dudas tenían, y pues bueno, llegó el tiempo de despedirnos, sí, doctor. Como siempre, pues lo bueno tiene que terminar, pero no se preocupen porque nosotros nos vemos, yo creo que dentro de 15 días, ¿verdad? Así es. Dentro de 15 días para que esto sea más seguro. Vamos a estar aquí con otro título igual o más de interesante como cada semana. Bueno, que tengan linda noche, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. No vayan a tener pesadillas, chicos, y nos vemos pronto. Shalom a todos.